Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos para escuchar la palabra de Dios y celebrar la liturgia de la Eucaristía, en la cual el Señor se entrega a nosotros, a cada uno de nosotros, para hacerse una sola carne con nosotros y hacernos partícipes de su vida divina. Presentamos en esta Eucaristía las intenciones que ustedes nos han enviado, que nos han pedido que hagamos presente a Dios por sus familiares y amigos difuntos, por la salud de varios de ustedes y sobre todo de muchos de sus familiares. Y de manera especial quisiera que en esta Santa Misa pidamos por todos nuestros hermanos que están sufriendo por la enfermedad causada por este coronavirus. El número de enfermos todavía va en aumento en nuestro Perú, seguramente seguirá aumentando en los próximos días. Pidámosle por ellos, por sus familiares y por todas aquellas personas que los están cuidando y todos aquellos que, arriesgando su propia salud, están haciendo posible que el país no se paralice. Todas estas personas que siguen trabajando para que podamos tener acceso a lo indispensable para seguir nosotros viviendo. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros, para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño, para que nosotros muertos al pecado vivamos para la justicia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la pasión del Señor que alcancemos tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escuchen, habitantes de las islas, atiendan, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas maternas pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha punzante, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, de quien estoy orgulloso. Mientras yo decía: en vano me he cansado, por nada e inútilmente he gastado mis fuerzas. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre materno me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios fue mi fuerza. No basta que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina mi tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi fortaleza eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor,
desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Gloria a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Gloria a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, perplejos, sin saber por quién lo decía. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús tanto quería, estaba reclinado sobre el pecho de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan mojado. Y mojando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendía a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro insistió: Señor,
¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Pues te aseguro que antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti. Este santo evangelio, ten borrados nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, la Semana Santa está ya en pleno movimiento y mientras nosotros continuamos nuestro itinerario hacia la Pascua, también la Pascua viene hacia nosotros, la Pascua viene a nuestro encuentro. Es el Señor el que viene y viene para hacer Pascua con nosotros, viene justamente para hacernos partícipes de ese dinamismo, de su misterio pascual, de ese paso, Pascua significa paso, de ese paso de la muerte a la vida. Y ya en estos días la liturgia de la palabra nos va introduciendo en esos momentos dramáticos, sin duda, en esa noche dramática de la pasión del Señor, como hemos escuchado en este relato que nos hace Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, Juan el que estaba ahí, en esa cena pascual, celebrando con Jesús, con los otros apóstoles y probablemente también algunas personas más. Ese Juan el que estaba al lado de Jesús, como hemos escuchado que él mismo relata, que estaba a su lado, apoyado en su pecho, en una manera de decir, de explicar, de decir, que se comprende sabiendo cómo se cenaba, cómo se celebraban las cenas en la época de Jesús, que no es que cada uno tenía su asiento como tenemos hoy día, sino que eran asientos corridos, por lo general de 3 personas, y el principal invitado, digamos así, no es como en nuestro caso que lo sentamos a la derecha, sino que se sentaba a la izquierda, probablemente que él estaba a la izquierda de Jesús, y tampoco se comía rectitos así como nosotros, sino medio inclinados. Probablemente Jesús estaría inclinado hacia Pedro, que estuviera ahí, y el otro, el más íntimo, el discípulo que Jesús amaba, estaba a su derecha, de modo tal inclinado hacia Jesús, se comía un poco inclinados, se apoyaban sobre el brazo izquierdo y comían con la mano derecha. Y es así que este Juan que está ahí nos relata, y al relatarnos nos hace presente también y nos sienta a nosotros en esa misma mesa con el Señor para ser también testigos de lo que ocurrió en esa noche tan dramática, para situarnos y para ayudarnos a comprender lo que Jesús está pasando. Juan usa un verbo que lo hemos escuchado hace un momento, que Jesús se conmovió. Si nosotros vamos hacia el original, Jesús se turbó en lo profundo de su ser, en sus entrañas. Jesús se turbó cuando anuncia que va a ser entregado. Y es la misma turbación que, según Juan, Jesús siente en esos días otras 2 veces. La primera, y son las 3 únicas veces que Juan usa este verbo en su Evangelio, y yo quiero destacarlo para ayudarnos a vivir con Jesús este drama. La primera vez que usa Juan este verbo, que Jesús se turba en lo profundo de su ser, es ante la tumba de su amigo Lázaro, muerto unos días antes, como hemos venido siguiendo este relato. Jesús se turba y llora. La segunda vez es ahora, en lo que nosotros conocemos con el nombre de la Última Cena, y la tercera vez será unas horas después en el Monte de los Olivos, mientras reza y combate para entrar en la muerte. Combate contra su propia naturaleza humana, que siempre se resiste naturalmente a morir, y le dirá a su papá esto, ¿no?
papá, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Este es el ambiente, queridos hermanos y hermanas, que se está viviendo en ese cenáculo donde Jesús celebra la última cena, y es ese mismo ambiente que la Iglesia comienza a vivir también, a experimentar con mayor intensidad en estos días. Jesús sabía que iba a morir, ya sabía que esa era su última Pascua, sabía que Judas lo iba a entregar, como él mismo lo anuncia. Sabía que Judas lo iba a entregar, y no solamente sabía que lo iba a entregar, sino que, como decíamos en estos días también, es él el que va guiando todo este proceso, y es él el que le dice a Judas: lo que tengas que hacer, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, porque Jesús sabía ya que Judas lo estaba traicionando, y él le da, digamos así, la luz verde a Judas para que ya lo haga, porque ya era llegada su hora, como lo había dicho antes Juan. Estamos en el versículo 21, capítulo 13, y al empezar el capítulo 13, lo recordamos estos días, Juan dice esto: Jesús sabía que había llegado finalmente ya su hora. Y así es, Jesús le dice esto a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero no lo denuncia delante de todos los apóstoles. Solamente el único que hasta ese momento sabe es Juan, porque Juan se lo ha preguntado, al estar reclinado hacia él, se lo ha preguntado de una manera muy íntima, y Jesús le dice a que yo le dé este trozo de pan, que es una forma de comer que tenían ellos, ¿no? Y entonces Juan en ese instante se da cuenta, pero los apóstoles no. Fíjense cómo Jesús ha, incluso así, en esas circunstancias, custodiado hasta el mismo Judas, porque si Jesús lo hubiera denunciado delante de todos, seguramente hubieran impedido que Judas hiciera semejante barbaridad. Y Pedro, que ya había dicho: yo contigo hasta la muerte, ¿no? Yo contigo hasta la muerte, daré mi vida por ti. Pedro hubiera sido capaz de hacerle cualquier cosa a Judas, pero Jesús respeta la libertad de Judas, y Jesús no lo denuncia a Judas. Impresionante. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Los apóstoles no entienden a qué se refiere el Señor. Juan, que estaba ahí, nos lo dice. Pensaron que iba a comprar algo para la fiesta del día siguiente, porque ya el día siguiente era la gran fiesta después de la cena pascual, o que iba a dar limosna a los pobres, que era lo que se estilaba en tiempos de Jesús. Después de celebrar la Pascua, se ayudaba a los pobres con limosna para que ellos también pudieran festejar la fiesta, digamos así, del día siguiente. Judas, en cambio, no se da cuenta de todo esto que Jesús está haciendo por él. Judas naturalmente entiende la frase que le dirige Jesús, pero ni por eso se conmueve, porque ya el demonio había venido trabajando en él. Y es en ese instante en que Judas sale, fíjense, como ha dicho Juan, que ya el demonio terminó de tomar posesión de él, de entrar en él. No estamos hablando de las posesiones diabólicas tipo exorcismo, no se refiere a esto, Juan, sino que ya él entra totalmente bajo el dominio del demonio. El demonio que le había estado insinuando, que le había estado tentando, que ya le había estado moviendo, pero es en ese instante en que Judas toma la resolución de ya en ese instante entregar al Señor y precipitar su muerte, y en ese instante entonces sale, se aleja de Jesús, se aleja de la luz. Fíjense lo que había dicho Isaías refiriéndose a Jesús: yo te haré luz de las naciones. Jesús es la luz de las naciones. Judas, al salir del cenáculo, al alejarse de Jesús, se aleja de la luz y entra en la oscuridad, en las tinieblas, y por eso Juan dice: era de noche. Se aleja de la luz, que es lo que nos pasa a nosotros los hombres también, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros si Dios no quiera, pero es así. Cuando el hombre se aleja de Jesús, se aleja de Dios, se aleja de la luz, porque Jesús es la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Cuando nos alejamos de Jesús,
nos volvemos como Judas, que entramos en la noche. Esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas, donde reina el príncipe de este mundo, dirá Jesús en otro momento. Y por eso Pablo nos exhorta a los cristianos. Conocemos este pasaje de Pablo, seguramente a todos ustedes les suena. Dice, nosotros somos hijos de la luz, hijos del día, no somos hijos de las tinieblas, no somos hijos del demonio. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha adoptado en Jesucristo, justamente en la Pascua que estamos celebrando, que estamos por celebrar, en esa Pascua en que Jesús da su vida por nosotros, con esa sangre, Jesús ha pagado por el precio de nuestro rescate, nos ha rescatado del dominio de las tinieblas, nos ha rescatado de la oscuridad. Dirá San Juan, demos gracias a Dios que nos ha trasladado del dominio de las tinieblas y del demonio al reino de su Hijo querido, al reino de la luz. Y por eso dirá Pablo, los cristianos andemos como en pleno día, no como aquellos que habitan en las tinieblas, andemos como en pleno día. Pues Judas lamentablemente se aleja de este sol que nace de lo alto, que anuncia el sacerdote Zacarías en el famoso canto del Benedictus. Y así se marcha a cumplir ese designio. Y él, sin saberlo, sin embargo, estaba cumpliendo, sin saberlo, fíjense, en su rebeldía, sin embargo, estaba cumpliendo ese diseño de Dios para la salvación de la humanidad. Que Judas, que su Hijo sea entregado a la muerte para el perdón de nuestros pecados. Pedro, cuando se entera de esto que dice, va diciendo Jesús, todavía no sabe que es Judas, pero sin embargo Jesús, una vez sale Judas y ya Jesús se da cuenta, sabe muy bien, porque él lo ha mandado en realidad. Entonces se turba Jesús y ya anuncia esto. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Es en este instante en que Judas entrega a Jesús, cuando Jesús comienza a entrar en su gloria, en esta gloria de la cruz, y dice así, y Dios ha sido glorificado en él. ¿Por qué Dios ha sido glorificado en Jesús? Porque Jesús está haciendo la voluntad de su Padre. Y es así como Dios es glorificado. En este sentido, el término glorificado es como un sinónimo de santificado, es lo que rezamos en el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. ¿Cómo se glorifica el nombre de Dios? Haciendo la voluntad de Dios. Y esto es lo que está haciendo Jesús. Está haciendo la voluntad de su Padre hasta el extremo. Pero sigue diciendo Jesús, y si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará. Y lo glorificará en sí mismo, en sí mismo. Cuando uno hace la voluntad de Dios y glorifica al Señor, el Señor también lo glorifica a Él, lo santifica a Él, el Señor nos santifica a nosotros. ¿Cuántas veces, queridos hermanos y hermanas, nos cuesta a nosotros hacer la voluntad de Dios? Porque no la comprendemos, porque excede nuestra razón, porque nosotros tenemos una vista corta en esto todos. Si nos comparamos con Dios, somos muy miopes. Dios mira todo desde el cielo, es muy bonito este salmo. Dios mira desde el cielo. Y Dios tiene ante sí toda la historia de la humanidad. Tiene ante sí toda tu historia. Él tiene ante sí toda tu historia. Tú nada más y yo vemos lo inmediato, lo del instante. Si quieres un poquitín más allá, si nos incomoda, si no nos incomoda, si podemos sacar una utilidad o no. Pero muchas veces ahí nos quedamos ahí, no tenemos una proyección de futuro. Dios no es así, fíjense. Y muchas veces nos puede pasar esto, lo que le pasaba al profeta Isaías, ¿no? Que lo hemos escuchado en la primera lectura, que a mí también siempre me conmueve. Dice así, yo decía, en vano me he cansado, por nada inútilmente he gastado mis fuerzas. O sea, esto no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene ser fiel al Señor? ¿Qué sentido tiene? Yo veo que la gente mala prospera. Hay otro salmo que dice esto, ¿no? La gente mala prospera. Y yo aquí tratando de hacer la voluntad de Dios y no me liga una, pues no. Por poco he gastado mis fuerzas. ¿Qué sentido tiene tratar de ser fiel a Dios? Pero sin embargo, fíjense lo que responde el Señor.
y nos responde también a nosotros. ¿Para qué? Para animarnos, hermanos, para animarnos a mantenernos fieles a Dios. Dice así, sin embargo ahora habla el Señor y te dice, no basta que seas mi siervo y restablezca las tribus de Jacob, que vuelvas a reunir a las tribus de Jacob, sino que te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Y esta luz de las naciones que decíamos hace un momento, que es Jesucristo, pero también esa luz de las naciones, Dios en su diseño de amor quiere que se refleje para la humanidad a través de la iglesia, a través de la comunidad cristiana, a través de la vida de cada uno de nosotros los cristianos. Dios quiere reflejar su luz, su amor a todas las gentes. Y nosotros, pues tantas veces somos como Pedro. Este Pedro es tan simpático, nuestro primer papa, ¿no? Tan simpático Pedro, que cuando Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Cuando Jesús ya anuncia, yo me voy a ir, ustedes por ahora no me podrán seguir, como los fariseos tampoco pueden. Fíjense, estaban en el mismo nivel, Dice, como le dije a los judíos, donde yo voy ustedes no pueden venir, así como ellos no pueden, ustedes tampoco pueden. Estamos en la misma situación, muy interesante. Y Pedro, tan simpático, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le dice, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, me seguirás más adelante. Ahora no estás preparado todavía, no estás preparado. Efectivamente, Pedro no estaba preparado. ¿Qué le faltaba? Lo veremos dentro de un momento. Pero Pedro insistió, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Y Jesús le anticipa que tú darás la vida por mí. Te aseguro que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. No entramos ahora en detalle, estamos recién en los preliminares, digamos, en la primera parte de la última cena. Los autores no se ponen de acuerdo si todo esto pasó antes del lavatorio de los pies o después, pero sí es en torno al lavatorio de los pies. Pero bueno, termina la última cena, conocemos la historia, y efectivamente Jesús parte, sale del cenáculo acompañado de los apóstoles, cruza el valle del Cedrón y se va al monte de los Olivos a rezar y a prepararse porque sabía que ya lo iban a coger. Y conocemos la historia. Después de rezar, en un momento Jesús ya sabe que están viniendo por él y le dice a los apóstoles, muy bien, pues ahora ya pueden levantarse, levántense y vamos. Y Jesús va al encuentro de los que lo vienen a prender, ¿no es cierto? Esto lo sabemos. Y es muy interesante porque efectivamente en ese instante en que le van a echar mano a Jesús, Pedro saca la espada, dispuesto a dar la vida por el Maestro. Efectivamente, como se lo había dicho, yo no puedo seguirte, daré mi vida por ti. Y efectivamente Pedro saca la espada y está dispuesto a dar su vida en la lucha, en el combate. Pero sin embargo, Jesús le dice esto, guarda la espada en su vaina. ¿Acaso si yo no quisiera, tendría que un ejército de ángeles que luchen por mí? Aquí está la cuestión. ¿Por qué Pedro todavía no podía ir donde iba Jesús? ¿Qué le faltaba a Pedro? A Pedro le faltaba negar al Maestro y encontrarse con el perdón del Maestro. Es eso lo que convierte a Pedro. Pedro estaba dispuesto a dar la vida por Jesús en el combate, en la batalla, en la lucha. Lo que no estaba Pedro dispuesto, como demostrará después, es a dar la vida por Jesús sin resistirse al mal. Y este es, queridos hermanos, el camino que el Señor nos abre en la Pascua. Esto es la gran obra de Dios en su Hijo amado Jesucristo. Es ahí donde Dios glorifica a su Hijo y es ahí donde el Señor nos quiere glorificar a nosotros. Seguir a Jesús como una espada, dando la lucha, etcétera, no es seguirlo, no es seguirlo. Seguir a Jesús tratando de imponer nuestro punto de vista, tratando de imponer, digamos así, la doctrina cristiana, que es la verdadera, aún siendo la verdadera, no es la vía de Jesús. No es por esa vía donde llegamos a Jesús, a través de la cual podemos llegar a Jesús, podemos llegar con Jesús al cielo. No. El camino de la gloria es este bello camino, tan bello, hermanos, que jamás ningún hombre ha existido, ningún hombre ha podido concebir este camino, el camino del no resistirse al mal, el camino
seguir las huellas de Cristo es justamente seguir este camino, tener esta vida, sabiendo que, como ha dicho el salmista, el Señor no nos abandonará. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Es un salmo muy similar al que Jesús reza en la cruz en el último instante de su vida, la última palabra de Jesús en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu, es parte de un salmo, el Salmo 30 o 31, según las ediciones, que empieza diciendo justamente así: a ti, Señor, me acojo, no quede yo defraudado para siempre. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, es este el camino que Jesús ha venido a abrir para nosotros. Este es el camino hacia el cielo. El camino hacia el cielo no es el camino de la espada, no es el camino de la justicia humana. El camino hacia el cielo es el camino del amor. Y es justamente para introducirnos en ese camino, para hacer posible que nosotros vivamos así, para que la luz de Cristo se pueda reflejar en nosotros ante la humanidad, para que la humanidad no camine en tinieblas, sino que tenga la luz de la vida. Es para eso que Jesús viene a nosotros en esta Pascua. Nosotros sabemos, porque nos conocemos, que de suyo nuestra naturaleza humana no es esto lo que brota. De nuestra naturaleza humana brota la espada, la justicia, el imponernos. Sabemos lo que brota de nuestra naturaleza humana, pero también sabemos que Jesús realiza todo este sacrificio en la cruz para darnos a cambio su Espíritu Santo, que es justamente el Espíritu del siervo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del amor, el Espíritu que no se resiste al mal. Y de esta manera entonces toda la Pascua de Jesús toma sentido, su sentido pleno. Jesús viene no solamente a expiar nuestros pecados, que sí, por supuesto que sí, pero viene para algo mucho más, mucho mayor. Ya le damos gracias porque viene a expiar nuestros pecados. Ya le damos gracias porque en esa sangre derramada Jesús ha pagado por tus pecados concretos, y por eso es tan importante que seamos conscientes de nuestros pecados. Es tan importante porque si no, nunca valoraremos el misterio de la cruz, el misterio pascual. Jesús viene para esto, y esto nos conmueve, como Jesús se conmovió, nos conmueve, sí, pero viene todavía para algo más. Fíjense, viene para algo más, para que tú y yo podamos escuchar esas palabras que Dios dio a través de Isaías y que nos la da también a nosotros. Desde el seno de tu madre yo te he sostenido. Yo te he sostenido el seno de tu madre porque yo a ti te he elegido. En Cristo te he elegido para ser cristiano, y para eso mi Hijo Jesús ha dado su vida para darte después el Espíritu Santo. Y esas veces que te sientas que parece que por poco te has fatigado, etcétera, etcétera, no pienses así. No pienses así, porque justamente ese camino, el camino de la pobreza, el camino de la humildad, el de no resistirse al mal, ese camino que parece que conduce a este fracaso, ese camino no termina ahí. Ese camino termina en la resurrección y en la ascensión al cielo. Ese es el diseño de amor para cada uno de nosotros, el diseño de Dios, de su amor para cada uno de nosotros, y ese es el diseño que también en esta Santa Misa le pedimos al Señor que ejecute, que se realice en nosotros. En esta Santa Misa, también como Jesús, queremos decirle a Dios: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Concédeme esta gracia en esta Pascua, dejarme inundar por esa sangre redentora. Concédeme esta gracia en este tiempo de Pascua, de dejarme llenar de tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo también, siendo testigo de que no abandonas a aquel que se refugia en ti, pueda también contar tu salvación a todos mis hermanos y a todas las naciones, y así tu nombre pueda ser glorificado y nosotros los hombres podamos ser glorificados en ti. Amén.
Y ahora, queridos hermanos y hermanas, enamorados de Jesús, enamorados de Dios, enamorados de este camino que Jesús abre para nosotros, el camino del amor, el camino de no resistirse al mal, pero al mismo tiempo conscientes de nuestra fragilidad y de nuestras limitaciones, le presentamos nuestras oraciones al Señor. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y todos los presbíteros de nuestra diócesis, para que estemos siempre dispuestos a asistir a los fieles en sus necesidades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las naciones del mundo, especialmente por las más afectadas por el coronavirus, para que el Señor provea de lo necesario para superar pronto esta pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos y los que están sufriendo a causa del virus, para que el Señor les consuele y sostenga en la fe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que en este tiempo de aislamiento social nos acojamos a la oración en provecho de nuestros hermanos enfermos y seamos solidarios con cuantos nos necesitan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, autor y guía de nuestra vida, escucha nuestras oraciones y concédenos la gracia de poder seguir las huellas que tu Hijo Jesús nos ha dejado a través de su misterio pascual, para que podamos con Él alcanzar también la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad las ofrendas de esta familia tuya, a la que invitas a tomar parte en tus sacramentos. Concede alcanzar la plenitud de lo que ellos significan y contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos celebramos el triunfo sobre el poder de nuestro enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención. Por eso, los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana en lo alto del cielo. 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 Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana en lo alto del cielo. 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 Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. De manera especial te pedimos por estos miles y miles de hermanos que están muriendo en este tiempo a causa de esta pandemia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y enfermo vive. Su agonía es agonía del enfermo. Y muchos que lo saben no hacen caso. Tal vez no frecuentaban mucho el templo. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Oremos. Señor, tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos que este mismo sacramento que sostiene nuestra vida temporal nos lleve a participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Entonces, queridos hermanos y hermanas, antes de despedirnos, les recuerdo que mañana tendremos un día maravilloso. Dios nos conceda a todos entrar en la dinámica del día de mañana, una dinámica de conversión fuerte, para prepararnos ya para entrar así en el Tríodo Pascual el día Jueves Santo con la liturgia de la institución de la Eucaristía, la Misa in Cena Domini. Mañana entonces, como decíamos, a las 7, en lugar de la misa, mañana vamos a hacer abstinencia de misa y vamos a tener una liturgia penitencial que va a ser muy bella, ya lo verán, porque estaremos juntos, igual que en estos días, pero en lugar de la Eucaristía tendremos esta posibilidad de todos reconciliarnos con el Señor y ya mañana mismo experimentar el perdón de nuestros pecados y de esa manera ya ir abriendo lo profundo de nuestro ser para que la gracia de la Pascua pueda actuar en nosotros. Al mediodía daremos, digamos, algunas pautas, algunos puntos que nos puedan ayudar para ya en el transcurso de la tarde prepararnos cada uno en casa para la celebración de la noche. Los invito a participar, va a ser realmente una experiencia muy bella para todos nosotros, así que Dios mediante nos vemos a las 12 del día y luego otra vez, Dios mediante, a las 7 p.m. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo, en mi boca siempre su alabanza.